Romanos capítulo 12. Leeremos del verso 6 en adelante. ¿Alguien lo tiene? Me dice un amén. Amén. La palabra de Dios dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Un pueblo que inspira. Esa es la serie, hermanos, que estamos tocando en estos días viernes. Un pueblo que inspira. Creo que a medida que la iglesia que somos nosotros nos preocupamos por ser comunicadores del reino de Dios, de Cristo, del Evangelio, pienso de que Él, hermanos, nos ha de formar y nos ha de dar la estrategia, la manera, la unción, la capacidad, la formación para poder presentar el cristianismo, el evangelio, la fe de una manera que la gente quede impactada y quede con deseos de poder acercarse a Dios. A través de la historia se han utilizado o se ha evangelizado de diferentes maneras, de una o de otra manera, y todos hemos sido alcanzados de diferentes maneras. El cristianismo, el poder no ha cambiado, pero la manera como Cristo se nos reveló ha sido diferente. A veces tal vez por algún problema, por alguna enfermedad, decidimos, bueno, si pues la ciencia médica me está diciendo que ya no hay esperanza o que yo no voy a sobrevivir, pues no está mal ir a una iglesia e intentar conocer de esa fe y quizás algo pueda suceder. Fueron medios los cuales Dios, hermanos, usó. Cuando uno piensa en la vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, hermanos, él odiaba a los cristianos. Él odiaba a los discípulos de Jesús. Los encarcelaba, los perseguía, consentía en la muerte para ellos. Entonces, en una ocasión, él pidió permiso, cartas de recomendación para poder perseguir a los cristianos, maltratarlos, encarcelarlos y, si es posible, hasta quitarles la vida. Él iba rumbo, hermanos, a esa ciudad, a encontrarse, a perseguir a los cristianos, cuando en el camino Cristo se le apareció. Mire la forma que Dios, hermanos, usó. Él iba con mucho odio, con mucho rencor, con mucha venganza, con ganas de golpear, de encarcelar, de perseguir a los cristianos. Y fue allí en ese momento cuando Cristo, hermanos, se le apareció. Y una vez, hermanos, él cae a tierra, es donde milagrosamente comienza a tener un encuentro verdadero con Cristo, porque la voz del Señor suena en su corazón y en sus oídos y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es la pregunta que le hacen a Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero esa voz era la voz de Dios, la voz del Señor, no era cualquier voz. Entonces esa voz fue intimidante, esa voz fue poderosa, sorprendente. Saulo, hermanos, a Saulo le impactó porque sabía que no era cualquier voz, no era cualquier tono de voz,
sino que esa voz lo confrontó y le dice: ¿por qué me persigues? Entonces él se siente confundido y dice: ¿y tú quién eres? Y Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí se da la conversión, y el resto pues es historia. Quien, hermanos, también donde podemos ver un tipo de conversión es también en Cornelio. Cornelio era, hermanos, un temeroso de Dios, alguien que, hermanos, le gustaba lo de Dios, daba limosnas, oraba, buscaba de Dios, ayudaba al necesitado. Sencillamente no tenía un encuentro verdadero con Cristo. Jesús no había llegado a su corazón. Entonces Dios mismo manda a un ángel a la casa de Cornelio, y ahí es donde a él se le da, hermanos, la voz, y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido ante mi presencia. Por eso es que quiero que mandes gente a Jope para que traigan a Pedro, y Pedro te va a decir lo que debes de hacer. Entonces usted sabe la historia. Pedro va, se encuentra con Cornelio, pero no solamente con él, sino que con toda la familia de Cornelio y muchos amigos. ¿A qué fue Pedro? Pedro fue a presentarles el plan de salvación. El plan de salvación. Y cuando Pedro le presenta el plan de salvación, Cornelio se convierte a Cristo. Y no solamente él, sino que su familia. Mire el enlace, lo que pasó ahí para la conversión de Cornelio. Dice: tus oraciones han subido para memoria de Dios. Dios se acuerda de Cornelio. Dios envía a su ángel. El ángel viene y le da el mensaje. Mandan a traer a Pedro. Pedro viene y le presenta el plan de salvación. Son testimonios eso, y muchos testimonios que tenemos en la Biblia, de cómo ha sido presentado Jesús, el cristianismo o el evangelio, y esta gente hemos terminado entregando nuestra vida al Señor. Otros, hermanos, por medio de un mensaje, en una campaña, en una radio, evangelización personalizada, bueno, por muchas maneras, por medio de la música, por amistades cristianas. Dios ha usado todos los medios. Entonces lo que estamos viendo es, hermanos, cómo el pueblo de Dios puede ser un pueblo inspirador. O sea, ¿cómo podemos inspirar a las familias de esta ciudad? Porque Dios nos ha entregado esta ciudad. Alrededor de 400,000, hermanos, habitantes, más de 200,000 hispanos. ¿Cómo podemos hacer el evangelio atractivo? ¿Cómo podemos hablar de Cristo? ¿Cómo podemos, hermanos, presentarles el plan de salvación, la fe, el cristianismo? Creo que hay una respuesta para ello. Y la respuesta es, hermanos, que Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros. Amén. Yo he conocido a gente, hermano, y aquí en la congregación, que tienen esa virtud de invitar y de invitar. Ellos llevan más invitados a la célula que los propios líderes. Ellos traen, hermanos, muchos invitados a la iglesia, más que el pastor, más que los servidores, más que el líder. Tienen, hermanos, ese don. Tienen esa habilidad, esa gracia para invitar, y lo hacen con mucha facilidad. Lo hacen, hermanos, una práctica muy amena, una invitación muchas veces hasta extravagante, hermanos, y terminan aceptando la invitación. Y muchos de ellos no son gente que invita amenazando a la gente: vaya a la iglesia, si no acepta a Cristo se va a ir al infierno, o si no, le va a pasar esto, le va a pasar lo uno, le va a pasar lo otro. No, sino que es gente que tiene esa habilidad, ese don, esa capacidad. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos,
dones para poder, hermano, de esa manera traer el reino de Dios a los corazones de las familias, de las personas a las cuales vamos, hermanos, a evangelizar. Lo que nosotros estamos viendo, hermanos, en esta serie es, hermanos, los dones que Dios ha dado. Ya hablamos de 4, hermanos. Hablamos, hermanos, en primer lugar acerca de aquellos que Dios les ha dado el don de profetizar. Decíamos que profetizar es hablar en nombre de Dios. Fíjense que en la Biblia pusimos de ejemplo a un profeta llamado Agabo, pero Agabo le iba a profetizar a Pablo, y Agabo lo hizo de esta manera. Él vino, se quitó el cinto y amarró a Pablo y le dice: así le van a hacer a la persona, el dueño de este cinto. Lo van a amarrar, lo van a maltratar, le van a hacer daño. Eso es lo que le espera. Cuando vimos, hermano, la palabra que Dios daba a sus profetas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es bien increíble. Dios lo sacaba, por ejemplo, hermano, al profeta Ezequiel, que lo llevó a un desierto. Lo lleva a un desierto, y cuando él viene a despertar, está en un desierto de huesos secos. Y estando ahí viene la voz de Dios y le dice: ¿vivirán estos huesos? El profeta dice: tú lo sabes. Sí. ¿Vivirán estos huesos? Tú lo sabes. Y de repente, hermano, dice que vino un viento fuerte. Y dice que los huesos comenzaron a unirse. Mire qué escena. Entonces, hermano, para no alargarnos en este punto que vimos, el presentar la palabra de Dios a las personas, Dios siempre lo quiere hacer de una manera que la gente se sienta interesada. Como dice su palabra: yo te atraje con cuerdas de amor. Así dice: te atraje con cuerdas de amor. Cuando uno tiene un don, Dios le ha regalado a uno un don, creo que Dios le va a dar a uno la gracia para poder transmitir lo que Dios quiere decir a esas personas. Hablábamos también, hermanos, del don de servir, que tienen, hermanos, aquellos que Dios los ha facilitado. Son grandes servidores. Ellos, hermanos, lo hacen con pasión, lo hacen con alegría, lo hacen desinteresadamente, nunca están ocupados, siempre están dispuestos, hermano. Hablábamos de la lista de Romanos capítulo 16, hablábamos, hermanos, de la hermana Febe, de Priscila y Aquila, hablábamos, hermanos, de otros individuos, hermanos, que prestaron gran servicio a la obra del Señor. Yo he visto, hermanos, en el ministerio como pastor, a hombres y a mujeres, hermanos, que nunca dicen no. Siempre están dispuestos. Si está lloviendo, ahí están. Si está haciendo mucho calor, ahí están. Si tienen problemas, ahí están. Son muy serviciales, hermanos. Sirven aquí, sirven allá, y lo hacen con pasión, hermanos. Y lo hacen en cualquier lugar. Lo hacen en la célula, lo hacen en la iglesia, fuera de la célula, fuera de la iglesia. Hermanos, son grandes servidores. Y hablábamos también, hermanos, del maestro. Como, hermanos, el maestro es llamado también a enseñar la palabra de Dios. Y en esto decíamos, en el grado que usted esté, debe de enseñar. Si usted está en el grado número 1, enseñe lo que ha aprendido. Enseñe lo que usted logró aprender o hasta aquí ha aprendido. Está en el nivel 2, enseñe conforme al conocimiento que Dios le ha dado. Es un cristiano ya de décadas, pues entonces enseñe todo lo que Dios le ha regalado. Y como dice, fíjese, hermanos, el verso 9, si viene con el verso 6, Romanos 12, verso 6, dice: Dios en su gracia
nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Así es Dios. A Dios le gusta que hagamos las cosas bien. A Dios no le gustan las cosas a medias. A Dios le gusta que hagamos las cosas bien. Amén. Entonces, hermanos, si Dios nos ha dado ese don de enseñar, entonces desde muy pequeño, desde el nivel 1, vamos a ir enseñando y enseñando. Hoy tal vez solamente va a hablar de su conversión. ¿Y qué sucedió en su conversión? ¿Qué sintió? Porque a veces la gente es curiosa, ¿verdad? Y dice, ¿y usted por qué aceptó? Cuando usted aceptó a Cristo, ¿qué sintió? Le dice, ¿por qué lloró? Y ellos dicen, bueno, la verdad que yo tengo mucho gozo, no sé, pero sentía que el corazón se me salía, sentí ganas de llorar, un gozo. Y de esa manera ellos explican su conversión. Está bien, está recién nacido, pero ese bebé espiritual va a cumplir 1 año. Pero luego va a cumplir 5. Luego va a cumplir 10. Y ya para esta altura, hermanos, él va a estar hablando, hermanos, ya de doctrinas. Va a estar hablando del reino milenial. Va a estar hablando del tribunal de Cristo. Va a estar hablando, hermanos, de la eternidad futura. Hermanos, porque han sido 10 años que él está usando el don que Dios le ha regalado, y eso bendice mucho al pueblo de Dios. Y cuando la gente viene y se encuentra con este grupo de gente que profetiza, que sirven, hermanos, que son maestros, dice, bueno, esta gente sí que sabe, esta gente sí que veo que tiene conocimiento. Y entonces ellos dicen, bueno, aquí todos bendicen, aquí todos dan. Aquí se viene que la gente lo que quiere es servir, la gente lo que quiere es dar lo que han recibido de Dios. Entonces ellos son inspirados por aquellos que están sirviendo en el reino de los cielos. Démosle palma fuerte al Señor. Hablábamos también, hermanos, de animar, ¿verdad? Aquellos que tienen el don de animar tienen facilidad de palabra. Su sonrisa, sus gestos, sus palabras, su presencia, sí, su palabra de ánimo. Ellos tienen este don, ¿verdad? De poder animar. Vamos, no se quede, hermano. Te extrañamos, mi hermano. Pero no los confrontan, no los amenazan, sino que dan palabras donde ellos se sienten que en verdad son especiales, porque le están diciendo que los han extrañado. Quien tiene el don de animar no está preguntando por qué no vino, a dónde fue, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Harán, porque no vino. No. Ellos tienen el conocimiento, la palabra de Dios, ¿verdad? Solo lo hacen sentir que en verdad los hemos extrañado. Y con esa palabra dice, bueno, entonces ya no voy a faltar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estar triste? Entonces, ¿para qué estar desanimado? Pues entonces Dios me va a sanar. Pues entonces Dios me va a fortalecer. Porque quien tiene el don de animar, hermanos, logrará el objetivo en la vida de aquellos que necesitan palabras de animación, de ánimo. Hermano, ¿y quién no se siente en un momento desanimado? Yo me he sentido muchas veces desanimado. Sí, muchas veces. A estas alturas, sí, a estas alturas, por supuesto que sí. Por eso Dios ha dejado, hermano, dones. Y hay gente que me ha levantado el ánimo solo con verlos. ¿Sí? Con una sonrisa. Pastor, ¿cómo está? Y se ríen, hermano. Pastor, ¿cómo está? Me levantan el ánimo solo con verlos. Cuando sueltan una palabra, pastor, lo soñé. Hermanos, hay gente que tiene ese don de animar. Démosle palma fuerte al Señor. Aleluya. Esta noche quiero abarcar un don solamente, y es el don de dar.
Vean lo que la palabra del Señor dice, hermanos, en el verso 8. Venga conmigo, Romanos 12, 8. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Dios ha dado dones de generosidad. O más bien dicho, Dios ha dado dones de dar, de contribuir. Sí. Si tu don es dar, dice, hazlo con generosidad. Y para empezar, hermanos, nosotros tenemos el ejemplo de Dios. Definitivamente. Tenemos, hermanos, el ejemplo de Dios. Dios es nuestro máximo ejemplo. Dios nos preparó muchas cosas. Dios nos da y nos sigue dando todavía. Dios hasta el día de hoy no ha cerrado su mano. ¿Cuántos dicen amén a él? Amén. Yo quiero leerle rápidamente. Miren cómo están las cosas. Le quiero leer lo que usted ya sabe, pero quiero que piense en este gran Dios que sirve como ejemplo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan un fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día. ¿Qué es lo que tendremos? ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es de que Dios puso todo en orden. Dios puso todo en orden. Dio el día, dio la noche. Hizo los ríos, hizo la mar, hizo la tierra, los árboles, las aves, los animales. Y cuando ya todo estaba muy hermoso, entonces Dios creó al hombre y a la mujer. Un Dios generoso que no los puso en el desierto. Un Dios generoso que los puso en una tierra que fluía leche y miel, donde no les iba a faltar nada. Entonces tenemos el ejemplo, hermano, de Dios. Dios hizo todo para poner ahí a los seres humanos, porque Dios es un Dios generoso. Entonces nosotros aprendimos, hermanos, de nuestro Padre. Ahora, hablando siempre de un Padre generoso, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. O sea, Dios siempre dándonos lo mejor. Dios nos ha dado lo mejor. Dios es un Dios generoso. Nos ha bendecido de una manera sorprendente. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, es porque Dios nos lo ha dado. Entonces aprendemos, hermanos, de Él, de su generosidad. Pero ahora, ¿cuál es el propósito de la bendición? ¿Cuántos se sienten aquí bendecidos? Díganme amén. Amén. ¿Cuál es el propósito de la bendición? Yo creo, hermano, que Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Sí. Dios quiere que tengamos un encuentro con Él, la salvación, el perdón de pecado, la justificación. Él nos ha dado, hermanos, la regeneración, la justificación.
Él nos ha enriquecido grandemente, nos ha dado una fe, nos ha dado paz, nos ha dado gozo, nos ha dado alegría, nos ha dado, hermanos, carácter, nos ha dado principios, sabemos nosotros quiénes somos. Nos ha dado al Espíritu Santo, nos ha dado dones, nos ha dado ministerios, nos ha dado la paz y nos ha dado, hermano, personalidad. Nos ha hecho creativo conforme a su imagen y semejanza. Nos ha dado una familia, nos ha dado una profesión, nos ha dado un trabajo, nos ha dado las finanzas, una casa, nos da la salud, nos da la fuerza. Podemos sobreponernos a la ansiedad, a la depresión, al temor. Dios, cuando uno ve todo lo que Dios le ha dado a uno, hermano, entonces uno puede echar mano de la vida eterna, uno puede echar mano de los recursos que Dios nos ha dado. Y en la medida que usted lo cree, desata esa bendición sobre usted. Fíjese, yo quiero que usted venga a esta cita porque quiero que la encuentre, por favor, que la lea conmigo, a Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Vamos a ver el propósito de la bendición. ¿Por qué Dios te da paz? ¿Por qué Dios te ha dado gozo? ¿Por qué Dios te ha perdonado? ¿Por qué Dios te ha justificado? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de tener vida y vida en abundancia? ¿Cuál es el propósito que tengas propiedades, una casa, un carro, un trabajo, un negocio, las finanzas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Primera de Timoteo, ¿alguien lo tiene? ¿Me dice amén? Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17 en adelante, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese es el punto número uno. Si lo sacamos de Primera Timoteo, el propósito de las riquezas es para que las disfrutemos. La salud que Dios nos ha dado es para que las disfrutemos bien. El tiempo, la familia, el trabajo se disfruta, el negocio se disfruta, el carro se disfruta. Cuídelo, llévelo siempre de gas su tanque, llévelo al car wash, disfrute su carro, disfrute su dinero. $100 tiene, administrelo, y lo que el porcentaje que le queda para su disfrute, hágalo de una manera gozoso, alegre. Dios nos ha dado, ¿qué dice la palabra? Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia. Hermanos, esto es palabra de Dios. Decimos amén, hermanos. Oiga lo que dice. Nos ha dado, dice, nos ha dado todas las cosas. Qué increíble. Nos ha dado todas las cosas. Todas las cosas. Yo a veces aquí no quiero ser muy teólogo, no quiero ser, hermanos, muy radical. Yo quiero mantener siempre la sensibilidad y ser un niño. Porque si papá me está diciendo tírate que yo te recibo, yo no quiero dudar. Yo me puedo tirar desde alto y sé que si papá me está diciendo que me tire, eso es seguro que él me va a recibir. Sí. Entonces dice que él nos ha bendecido en todas las cosas. Entonces yo recibo esa palabra. Dios me ha bendecido en salud. Dios me ha bendecido con vida. Dios me ha bendecido con paz. Dios me ha bendecido con gozo. Yo tengo lo suficiente. No me hace falta nada. Yo he creído en el Señor. Mi confianza está en el Señor. No está en el gobierno. No está en mis hijos. No está en mi economía. No, mi confianza está en el Señor. Él dice que me ha dado todas las cosas. Por lo tanto, Dios siempre me dará mi comida, mi salud, mi vestido. No voy a andar pidiéndole nada a nadie, porque Dios me ha dado todas las cosas. Dale palma fuerte a su Señor. Yo creo esa palabra. Yo servidor de Dios. Él me ha salvado, me ha perdonado. ¿Y sabe algo, mi hermano?
hasta el día de hoy, a mis 53 años, yo he dependido de Dios. Amén. Por eso se lo digo. Sí, yo he dependido de Dios. Y aunque se han pasado momentos, hermanos, tal vez de un poco de escasez, se activa la palabra, la promesa del Señor, y Dios continúa bendiciendo mi vida, porque yo creo que Él me ha bendecido en todas las cosas. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. No me importa lo que digan aquellos, los otros. A mí lo que me importa es que debo de creer en la palabra. O le creo a Dios o le creo al diablo. O le creo a Dios o le creo al gobierno. O le creo a Dios o le creo a la circunstancia. Yo prefiero creerle al Señor. Y si Él me tiene engañado, pues qué buen engaño, ¿verdad? Porque he experimentado la salvación, el gozo, y Él ha suplido todas mis necesidades. Alabado sea el Dios de la gloria. Entonces, note lo que dice, hermanos, el verso que hemos leído, el verso 17, dice que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Disfrute su comida, disfrute su ropa. Hay un porcentaje que debe de quedarle a usted para su derroche, para sus gustitos. ¿Se recuerda, hermano, de aquel plan que hablamos un día de estos 50, 20, 30? 50, eso no lo pueden tocar, son para las prioridades, su renta, su comida, otras cuestiones muy importantes. El 20, hermano, por ciento a ahorrar, aunque otros expertos dicen de que se debe de invertir, ¿verdad? Que es lo mejor que debe de hacerse, pero ahí está, el 20% ahorrar, y el 30% para otras necesidades muy importantes, pero también para sus caprichitos, para sus gustos. Pero usted no puede tocar el 50 ni puede tocar el 20, ¿verdad? Eso no los toque. Por eso hay un 30. De esos 30 hay una parte que le queda para sus gustos, para su disfrute, para, hermanos, derrochar un poco, ¿verdad? Hermano, ¿qué es la palabra? Lo único que el hombre puede disfrutar en su vida es comer y beber. Es lo único. Es lo único. Dios da la fuerza, Dios da el dinero, Dios da la prosperidad, y lo único que podemos hacer es, hermano, comer bien y disfrutar. Sí. ¿A cuánto les gusta comer? Digan amén. Amén. Allá sabía. Por eso que al finalizar acá me van a invitar. Oh, qué placer, ¿verdad? Dios nos ha dado ese placer, ¿verdad? A veces abusamos, ¿verdad? Pero Señor, hoy nos reconciliamos, perdónanos, Señor. Y que ni los servidores pasen a llenar tarjeta, porque ellos se van a reconciliar también. Abusamos, a veces estamos llenos, ¿verdad? Y todavía dice, ¿y qué tal si pasamos por ahí? Ya el estómago está que va a explotar y todavía queremos. Qué barbaridad, ¿verdad? Pero es rica la comida, dele palma fuerte al Señor. Aleluya. Propósito número 12 se encuentra en el verso 18. Dice, que hagan bien. Dice, Dios nos ha dado todas las cosas. Dice, Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para hacer ¿qué? Para hacer el bien. ¿Sí? Para hacer el bien. Todas las cosas. Dios nos las ha dado en abundancia para hacer el bien. Pero fíjese de que este verso habla acerca de las riquezas. Por eso dice a los ricos de este siglo mando. Dice, mando. Está hablando de las finanzas. Cuando, bueno, Dios nos da, fíjese en el plan financiero de Dios, hermana y hermano. ¿Cuál es el plan financiero de Dios? El plan financiero de Dios, por lo menos hablemos de 3. El plan financiero de Dios son diezmos, ofrendas y, hermanos, ayudar al prójimo, pero a limosnas. Diezmo, ofrenda y limosnas. Entonces, para que hagamos el bien. Hagamos el bien con las finanzas que nos queda a nosotros.
hagamos el bien, podemos ayudar al necesitado. Miren, hermano, cuando alguien tiene ese don, hermanos, de dar y dar con generosidad, Dios siempre le prepara su círculo y un sentir, ¿verdad? Porque no se trata solamente de agarrar el cheque y ayudar a medio mundo. No, eso es un desorden y Dios no trabaja así. Dios pone el sentir. Hay quienes tienen fuerte el sentir de ayudar a un orfanatorio y ellos mensualmente están ayudando a esos centros. Algunos Dios les pone el sentir de ayudar a dichos hospitales o a un hospital, y ahí mensualmente va la ayuda financiera. Están haciendo el bien. Fíjese que Dios le pone el sentir a uno. Mucho lo hemos comprobado. En la calle, por ejemplo, hay mucha gente que pide dinero, pero uno sabe cuando en verdad uno quiere ayudar. No sé, Dios pone ese sentir. A usted también y a mí también. Muchos de ellos se han acercado, me han pedido y yo tengo para darles y yo sencillamente no les doy. ¿Sí? Pero a veces hay un sentirse, dale, tienes que darles. Entonces, saco, les doy dinero. Eso es hacer el bien. Un día, hace un tiempo atrás, yo estaba, a veces Dios lo prueba a uno, a ver cómo uno está, ¿verdad? Comiendo en un restaurante, llegó una persona a vender cositas, ¿verdad? Cositas ahí, y llegó conmigo y le dije que no. Y ya él, pues, muy educado, se fue y siguió ofreciendo, y pum, después de ofrecer, se sienta en la mesa y pide comida, pero pidió con lujo, y eso me gustó a mí, ¿verdad? De que es un tipo que anda trabajando, pero come bien. Pidió aquí, pidió allá. Y cuando yo lo veo, dije, qué bueno. Y inmediatamente el Señor me dice, págale su comida. Págale su comida. Dice, claro que sí, lo voy a hacer. Y yo ya iba bastante avanzado. Y a él recién le habían llevado todo eso cuando yo ya tenía que irme. Bueno, me levanté, ¿verdad? Y fui y pagué lo mío. Y le dije a la caja, quiero pagarle todo lo que él ha pedido. Él ya lo pagó. Todo está pagado. Él tiene esa costumbre, él viene seguido aquí, dice. Y él pide, pero paga de una vez. Pero vea usted que si uno hubiera desobedecido, entonces uno se queda con esa bendición. Yo me traje esa bendición porque yo dispuse mi corazón. Aleluya. ¿Verdad? Y como quien dice al Señor, así se hace. Entonces Dios pone el sentir. Y a veces, aunque sea tu abuelita, tú tienes para darle, pero no hay, o sea, no es el momento. Y a veces tú tienes para hacerlo, aún a tus hijos, pero no. O sea, que se trata de ser educados en esto. Dios pone un círculo, Dios pone el sentir para hacer el bien. ¿Sí? Pero esto de dar, hermanos, también va en todas las esferas de la vida, porque dice que nos da todas las cosas, y todas las cosas, hermano, se refiere, abarca también los dones. Sí, una palabra de aliento, servicio, nos da todo en abundancia para poder bendecir. Los diáconos bendicen. ¿Cuánto bendice una hermana de Saracuna? Para que los niños no estén aquí corriendo ni llorando. Hermano, bendicen con sus dones. Los muchachos de escuela bíblica, así como usted los ve, a veces rebeldes, a veces ahí de un poquito más de carácter, pero mire, están allá sirviendo. Y cuánto bendicen allá, hermanos, a los niños, y también nos bendicen aquí a nosotros, hermanos, para que sus niños no estén acá, hermanos. Ellos dan su tiempo, ellos dan sus habilidades, hermanos. Que Dios bendiga a aquellos hermanos que dan y dan y dan y dan y dan. Denle palma fuerte a su Señor. Aleluya. Pero también, hermanos, dice el propósito de la bendición. El verso 18 dice que hagan bien,
que sean ricos en buenas obras. Ese es el propósito. ¿Por qué Dios nos da? Sí. Nunca debemos decir, es que yo gano poco y por eso no doy y por eso no ayuda. Sí, cuando un creyente habla de esa manera, es que yo gano poco, él no ha conocido todavía a un Dios bondadoso que da todas las cosas en abundancia. Aquel creyente que desea tal cosa y dice, no, pero que si la compro me puede hacer falta tal cosa, no voy a poder cubrir esto. Está dependiendo de lo que tiene, está dependiendo de su propia fuerza, está dependiendo, hermano, de él mismo. No ha conocido a un Dios todopoderoso. Cristiano que dice, yo no diezmo porque si diezmo no me va a alcanzar, yo gano poco, a puras penas cubro esto, cubro lo otro. Dice, yo tampoco puedo ofrendar. Les piden en la célula, van a traer refrigerio, y dicen, no tengo, dice. Y vayamos de vacaciones, no tengo, dice. Y le dice, mira viejo, cómprame ese par de zapatos, no tengo, espérate para Navidad, le dice. o sea, nunca tiene, pues, ¿verdad? Pero si pensamos, hermanos, acá dice buenas obras, hermanos. Dios puede ser tal vez un doctor, puede ser tal vez un bilingüe, puede ser tal vez están pidiendo donación porque van a construir un hospital. Dice, aquí hay $100, aquí hay $200. Dice, están haciendo buenas obras. Dan su tiempo. En las escuelas piden ayuda de mano de obra presencial. Ahí están dando, ¿verdad? Dice que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para hacer buenas obras. No solo el rico puede ayudarnos a construir una iglesia, sino que también nosotros con lo que Dios nos ha dado podemos hacer buenas obras para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hay el Hospital San Jude, que ayuda a los niños a que salgan de cáncer, puedan superarlo. Ellos allá de vez en cuando también hacen rifas, ¿verdad?, de casas. Por lo menos ahí vaya, cómprase un ticket, hágalo más por ayudar. ¿Y qué tal si le sale la casa? Pero o sea, siempre buscar las maneras, ¿verdad?, de cómo hacer una buena acción, una buena obra. En tu tiempo, tu conocimiento, tu capacidad, tus finanzas, tu carro. Dale raite a alguien para que vaya a aplicar de trabajo. Dale raite a alguien para que vaya a hacer su mandado. O sea, Dios nos ha dado las cosas en abundancia para hacer buenas obras. ¿Qué más dice, hermanos? Para que también seamos dadivosos. Dadivosos. ¿Sí? ¿Cuántos dadivosos hay acá? Oh, no. Entonces, digo lo otro, ¿verdad? ¿Cuántos tacaños hay acá? Aquí hay pura gente dadivosa. No quiere mi carro, venga. Mis algo, se desprenden de todo, son muy dadivosos. No, hermano, yo pago, yo pago. Pues entonces me hubiera dicho y hubiera pedido algo más. Son muy dadivosos. Sí. Hay cristianos muy tacañitos, ¿verdad? Necesita un poco de oración, ¿verdad? Pero ni la hora dan, dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, debemos de ser dadivosos y también dice generosos. O sea, llegarlo a ser, hermanos, hasta más allá de nuestras propias fuerzas. Dar provoca medida extravagante. Cuando nosotros damos, provoca una medida extravagante. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 6, verso 38. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida
y desbordante. Según Lucas 6:38. Lo leemos una vez más y dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Mire, hermano, quisiera ya ir terminando esto, pero yo quiero aclarar este punto muy importante. Dice aquí: den. ¿Estamos acá, iglesia? Amén. Dice: den y se les dará. Dice: medida buena, apretada, remecida y rebosando. Mire, usted puede ahorrar y pronto va a tener su dinerito ahí para cualquier cosa. Usted puede invertir su dinero y después de 5, 10 años le pueden entregar una buena cantidad de dinero. Usted abre un negocio y su negocio le puede explotar de verdad y traer buena ganancia. Usted se movió de trabajo, le dieron buen horario, le dieron aumento de sueldo y trae recurso financiero. Usted trae recurso financiero porque es un buen administrador. Pero hay finanzas, hay cosas que solamente podemos recibir cuando damos. Cuando damos. Esto es un secreto a voces. Cuando nosotros practicamos la dádiva, la benevolencia, cuando practicamos el dar, por supuesto, ordenadamente, dice: te voy a dar una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Porque con la misma medida que tú mides, así serás medido. ¿Sí? Y muchos eso no lo entienden. ¿Sí? Por eso dice la palabra: retienen más de lo debido y vienen a pobreza. Cuando, dice Pablo: yo de buena gana voy a gastar lo mío, dice, de buena gana. Dice según 1 Corintios capítulo 12 verso 15, dice: para mí es un placer gastarme por entero y dar todo lo que tengo por el bien de ustedes. No importa que mientras más los amen, menos me amen ustedes. Pero el verso 15 dice: para mí es un placer. Aquellos que tienen el don de dar, para ellos es un placer. O sea, es un gustazo, es una alegría. Pero aquí está el principio: da porque te van a dar. Da porque te van a dar. ¿Y qué me van a dar? ¿Cuál es la semilla? Te va a dar una medida buena, una medida apretada, remecida y rebosando. Sí. Proverbio dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Preste atención, iglesia, ya casi ahorita termino. Este es un principio para recibir. Tú das gozo, te van a llenar de gozo. Tú consuelas. Cuando tú estés en necesidad, te van a dar una buena consolada. Sí, es verdad. Quien siembra respeto, respeto va a recibir. Sí. Quien da un plato de comida, le van a llenar la mesa de comida. Quien da sabiduría, se llenará de sabiduría. Por eso dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. Esto quisiera que lo dijéramos en alta voz. ¿Me ayuda, mi hermano? ¿Me ayuda? Amén. Diga conmigo: el que es generoso, prospera. Una vez más: el que es generoso, prospera. Sí. Así de fácil. Entonces, es de dar. Entonces termino, hermanos, diciendo lo que dice Romanos capítulo 8. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar,
hazlo con generosidad. Si tu don es ministrar, ministra bien, hazlo bien. Es servir, hazlo bien, sirve bien. Ser maestro es de dar, da con generosidad, ¿verdad? Así de que, queridos hermanos, para la tristeza de algunos, en la iglesia no todos serán generosos, no todos darán con generosidad. Sí. Hay quienes darán porque se les enseñó, ¿verdad? Porque Dios lo pide. Pero quien tiene el don de dar, da con generosidad. Así que te encuentras con esas personas, los vas a conocer que son muy generosos. Y son gente que siempre tienen, que siempre Dios les da, que siempre Dios les provee. Un pastor va a visitar a sus miembros y los encontró trabajando, echando el arado, en vez de que lo hicieran una yunta de bueyes, de vacas. Ellos estaban jalando. Y cuando se acerca y les dice: ¿y qué pasó? ¿Y las vacas? Sale muy contenta ella y dice: es que las vendimos porque nuestra iglesia está en plena construcción. Y él dice, se dio la vuelta, se fue y comenzó a llorar y a llorar. Y el Señor le mostró, le habló, que cuando alguien es generoso cuando hay y cuando no hay. El que da siempre da de lo que no tiene. ¿Sí? Quien tiene el don siempre se rebusca, siempre da. Aunque él esté desanimado, él saca palabras de ánimo para dar. ¿Sí? Y aunque él no tenga recursos, él siempre saca para dar. Quien da y tiene ese don, no da porque tiene, da porque tiene el don de dar. ¿Sí? Y el que no da, aunque tenga mucho, no da. Así es de que, hermanos, que se levanten la gente que tiene estos dones y sirvan, y sirvamos y demos con generosidad, así como Dios nos da todas las cosas en abundancia para la gloria y la honra del Señor. Démosle palmas fuerte a Dios.